Libros secretos del Rosario. San Luis María Grignon de Montfort 126 37 Rosa. Un monasterio, transformado por el Rosario. 110. Un señor que tenía muchos hijos, accediendo a la vocación religiosa de una de las hijas, la ingresó en un monasterio que se encontraba a la sazón completamente desarreglado, pues las religiosas solo respiraban vanidad y frivolidad. El confesor, hombre fervoroso y devoto del Santo Rosario, deseando dirigir a esta joven religiosa a la práctica de vida más perfecta, le ordenó rezar todos los días el rosario en honor de la Santísima Virgen, meditando la vida, pasión y gloria de Jesucristo. Le agradó a ella mucho esta devoción y poco a poco fue aborreciendo el desarreglo de sus hermanas y empezaron a gustarle el silencio y la oración, a pesar del desprecio y burlas de las otras religiosas, que interpretaban su fervor como gazmoñería. Habiendo ido por aquellos días a visitar el monasterio un santo abad, tuvo una extraña visión mientras oraba. Le pareció ver una religiosa en oración en su celda ante una señora de admirable hermosura, acompañada de un coro de ángeles, los cuales con flechas encendidas arrojaban a la multitud de demonios que pretendía entrar, y estos espíritus malignos huían a las celdas de las demás religiosas, en figura de sucios animales, para excitarlas al pecado, en el cual muchas de ellas consentían. Conoció el abad por esta visión el mal espíritu de este monasterio, creyó morir de pena, llamó a la joven religiosa y la exhortó a la perseverancia. Reflexionando sobre la excelencia del Santo Rosario, resolvió reformar a estas religiosas con tal devoción, adquirió para ello hermosos rosarios que regaló a todas las religiosas persuadiéndolas de que lo rezasen todos los días y prometiéndoles, si así lo hacían, no violentarlas para que se reformasen. Recibieron complacidas los rosarios y prometieron rezarlo con esa condición. Cosa admirable, poco a poco dejaron sus vanidades, se dieron al recogimiento y al silencio y en menos de un año pidieron ellas mismas la reforma. El rosario pudo en sus corazones más de lo que hubiera conseguido el abad con sus exhortaciones y su autoridad. 38ª Rosa. La devoción de un obispo español al Santo Rosario. 111. Una condesa española, instruida por Santo Domingo en la devoción del rosario, lo rezaba diariamente con maravilloso adelanto en la virtud. Como aspiraba a la vida de perfección, pidió cierto día a un prelado y célebre predicador algunas prácticas de perfección. Este prelado le dijo que antes era preciso le declarase el estado de su alma y sus ejercicios de piedad, y ella contestó que el principal era el rosario, que rezaba todos los días, meditando los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos con gran fruto espiritual para su alma. El obispo, entusiasmado al oír explicar las raras enseñanzas encerradas en los misterios, le dijo: hace 20 años que soy doctor en teología, he leído muchas y excelentes prácticas de devoción, pero no he conocido nada más fructífero ni más conforme al cristianismo. Quiero imitaros, predicaré el rosario. Y así lo hizo, y con tal éxito, que al poco tiempo pudo ver un gran cambio de costumbres en su diócesis, muchas conversiones, restituciones y desprendimientos caritativos, el libertinaje, el lujo y el juego cesaron, comenzaron a florecer la paz en las familias, la devoción y la caridad. Cambio tanto más admirable, cuanto que este obispo había trabajado mucho para conseguirlo y hasta entonces ineficazmente. Para inculcar mejor la devoción al rosario, llevaba siempre uno muy hermoso, y enseñándolo al auditorio decía: sabed, hermanos míos, que el rosario de la Santísima Virgen es tan excelente que yo, que soy vuestro obispo, doctor en teología y en ambos derechos, me glorio de llevarlo, siempre como el más ilustre signo de mi episcopado y doctorado. 129 39 Rosa. Santificación de una parroquia por el rosario. 112. El rector de una parroquia de Dinamarca contaba frecuentemente, para mayor gloria de Dios y con gran gozo de su alma, que había obtenido en su parroquia un resultado análogo al de este obispo en su diócesis. Había predicado, decía sin éxito alguno, las materias más atrayentes y más provechosas. No había fruto alguno. Al fin me resolví a predicar el Santo Rosario y expliqué su excelencia y su práctica, y puedo asegurar que, desde que mi pueblo gustó esta devoción, he visto un cambio evidente en 6 meses. Tan cierto es que esta divina oración tiene especial poder para mover los corazones e inspirarles horror al pecado y amor a la virtud. La Santísima Virgen dijo un día al beato Alano: así como Dios ha escogido la salutación angélica para la encarnación de su Verbo y para la redención de los hombres, así quienes deseen reformar las costumbres de los pueblos y regenerarlos en Jesucristo deben honrarme y dirigirme la misma salutación. Yo soy, añadió, el camino por el cual vino Dios a los hombres, y es necesario que obtengan de Jesucristo la gracia y las virtudes, por mi mediación. Yo, que esto escribo, he aprendido por experiencia propia la fuerza de esta oración para convertir los corazones más endurecidos. He encontrado algunos en los que las más terribles verdades predicadas en una misión no habían hecho impresión alguna, y en cambio, habiendo adquirido, por consejo mío, la costumbre de rezar diariamente el Santo Rosario, se convirtieron y se dieron a Dios.
He podido observar la enorme diferencia de costumbres entre pueblos y pueblos de las parroquias donde di misiones, pues mientras unos, por haber abandonado la práctica del rosario, habían vuelto a caer en las malas costumbres, otros, por haberla conservado, conservaban también la gracia de Dios y adelantaban todos los días en la vida cristiana. 40 rosa. Admirables efectos del rosario. 114. El beato Alano de la Roche, el padre Juan Dumont, el P. Tomás, las crónicas de Santo Domingo y otros autores, que fueron muchos de ellos testigos oculares, refieren un gran número de conversiones milagrosas de pecadores y pecadoras después de 20, 30 o 40 años en el mayor desorden. Nada había podido convertirlos, y que se convirtieron por esta maravillosa devoción. Por temor a extenderme demasiado, no las referiré. Tampoco he de referirme a las que yo mismo he visto, todas las omito por diversas razones. Caros lectores, si practicáis y predicáis esta devoción, aprenderéis por propia experiencia, y experimentaréis felizmente, el efecto maravilloso de las promesas hechas por la Santísima Virgen a Santo Domingo, al beato Alano de la Roche y a cuantos hagan florecer esta devoción que le es tan grata, que instruye a los pueblos en las virtudes de su Hijo y, en las suyas, inicia en la oración mental y conduce a la imitación de Jesucristo, a la frecuencia de los sacramentos, a la práctica sólida de las virtudes y toda clase de buenas obras, a ganar preciosas indulgencias que los pueblos ignoran porque los predicadores de esta devoción apenas han hablado de ellas, contentándose con hacer del rosario un sermón a la moderna, aunque solo cause muchas veces admiración de ninguna instrucción. 115. En fin, me contento con deciros con el beato Alano de la Roche que el rosario es manantial y depósito de toda clase de bienes. 1. Los pecadores obtienen el perdón. 2. Las almas sedientas se sacian. 3. Los que están atados ven sus lazos deshechos. 4. Los que lloran hallan alegría. 5. Los que son tentados, la tranquilidad. 6. Los pobres son socorridos. 7. Los religiosos son reformados. 8. Los ignorantes, instruidos. 9. Los vivos triunfan de la vanidad. 10. Y los muertos alcanzan la misericordia por vía de sufragio. Quiero, dijo un día la Santísima Virgen al beato Alano, que mis fitaristas obtengan la gracia y bendición de mi Hijo durante su vida, en la hora de la muerte y después de ella. Quiero que se vean libres de todas las esclavitudes y sean reyes verdaderos, con la corona en la cabeza y el cetro en la mano, y alcancen la vida eterna. Amén. 3. Los devotos del Salterio de María, puesto que los salmos se acompañaban con la cítara,